Nuestra Biblia en Marcos capítulo 2, verso 17. Vamos a leer todo junto este verso. Marcos capítulo 2, verso 17. ¿Están ahí? Amén. Vamos a leer todo junto. Marcos capítulo 2, verso 17. Dice la palabra de Dios aquí. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Amén. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre amado, por tu bondad. Gracias, Padre amado, por la providencia que tú tienes para cada uno de nosotros día tras día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra permanece en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de tu palabra, a compartir este mensaje, a amar a Dios y así también amar al prójimo, a que podamos modelar a Cristo, a que podamos vivir como Cristo nos enseñó, a que podamos ser siervos para tu gloria, a que vayamos llevando un mensaje siempre y cuando sea tu voluntad y siempre y cuando tú respaldes este mensaje. Gracias, Padre amado, por todo cuanto tú has hecho y has dado a cada uno de nosotros. Bendice, Señor, tu iglesia en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, muchas bendiciones en esta mañana. Iniciamos octubre enfocados en las misiones. Y realmente, cuando llegamos a este texto de los evangelios, es muy importante porque este texto que tenemos en la mañana de hoy habla sobre el llamamiento de Leví. Leví, como todos saben, Mateo. El Señor llama a Mateo a que se arrepienta y a que sea su discípulo. Pero yo quiero hablar de algo en particular, algo que nosotros tenemos culturalmente, algo que nosotros adoptamos socialmente, algo que nosotros hacemos nuestro cuando nosotros nos convertimos en Dios. Cuando nosotros juzgamos a la persona, cuando nosotros juzgamos allá afuera, cuando nosotros juzgamos a nuestra pareja, cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, nosotros tenemos nuestra propia línea de medir las acciones y a veces hasta las consecuencias que pueden traer esas acciones. Yo estoy hablando de nuestros perjuicios. Algo que nosotros y mucha gente afuera va a entender y va a decir ¿por qué hace lo que hace? Hay gente en el mundo afuera que tiene perjuicios completamente equivocados. Creen que los únicos que abiertamente necesitan el evangelio son aquellos que están totalmente perdidos en el pecado. Son aquellos que están viviendo una vida completamente depravada, o que usted puede, haciendo el papel de Dios, con ese ojo biónico que usted tiene, usted puede discernir que esa persona está actuando mal y que esa persona vive una vida completamente depravada. Hermano, déjeme decirle algo. Todo aquello que no tienen a Cristo realmente tienen algo más. Y creen y sustituyen todo lo que hay afuera y ocupa y hace que eso que está afuera ocupe el lugar que debe ocupar Cristo. Creen que los únicos que deben necesitar el evangelio y a los únicos que se les debe predicar el evangelio son aquellos que están constantemente o que están delinquiendo constantemente. Y déjame decirte, hermano, que no es así. Los perjuicios de la gente que están allá afuera, aquellos que se creen que son buena gente, creen que los alcohólicos, los ladrones, los drogadictos, los corruptos, los fornicarios, los asesinos, son los únicos que necesitan el evangelio. Pero mira esto.
Hay personas que se mantienen alejadas y hay personas que creen que no necesitan el Evangelio, que no necesitan la palabra de Dios, porque no pertenecen a ese grupo que yo mencioné. Y se mantienen alejadas y se creen que son muy buenas y no se ven siendo castigadas por Dios, porque entienden que Dios es bondadoso, Dios es amoroso, Dios es un Dios de amor y Dios no va a castigarlo. Y nuestro trabajo, el trabajo del Señor Jesucristo, el trabajo del creyente es realmente demostrar que la palabra de Dios es cortante, es viva, es eficaz y que todo aquello que no han creído en Cristo tienen esa necesidad y necesitan el Evangelio. Y ese es mi trabajo y ese es tu trabajo como creyente, modelar a Cristo. Y en este mes de las misiones, realmente en este mensaje nosotros vamos a ver con mucha claridad que es necesario que todos conozcan de Cristo, que todos practiquen y que después que conocen den fruto. Dice Juan que separado de mí nada podéis hacer. Es por eso que cuando nosotros llegamos al pasaje de Mateo capítulo 2 verso 17 dice: al oír esto Jesús estaba llamando a Leví, viene de predicar el Evangelio a un grupo de personas, y Jesús les dijo a los que estaban alrededor de él: los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos sino a pecadores. ¿Y saben por qué? Porque Mateo era tan malo, era tan abusador, era tan pecador, era tan perverso que no podía ni siquiera estar al templo, y Mateo no merecía ni la más mínima misericordia de Dios. Pero no solo no merecía misericordia, Mateo era uno de los pocos que tenía muy pocas posibilidades de salvarse en ese momento, por la práctica que hacía. Entonces, cuando estamos en eso, ante el llamamiento de Leví, Jesús viene de sanar a un paralítico, y Jesús estaba enseñando a una multitud que estaban frente a la presencia de un maravilloso milagro que él había hecho. Ahora, entendamos algo claro: Jesús no vino a sanar a la gente, Jesús no vino como un sanador. Su oficio era predicar, su oficio era enseñar la palabra de Dios y enseñar el reino de su Padre que lo había puesto aquí en la tierra. Jesucristo vino a modelar ese reino. Y cuando él llama a Leví, le dice: Leví, hijo de Alfeo, sígueme. En Lucas capítulo 5 verso 28 relata ese texto de una manera más clara. Y Jesús viene de predicar la palabra, como dije antes, a una gran multitud donde habían todo tipo de individuos. Y cuando nosotros llegamos a este verso 17, nosotros vamos a considerar y vamos a destacar que la persona que hacían el oficio de Mateo eran excomulgados de la congregación, eran personas que no tenían ningún tipo de parte con aquella persona que podían ir a una sinagoga, a un templo, a congregarse, a escuchar la palabra de Dios. Jesús simplemente ve a Mateo como un amigo. Jesús simplemente ve a Mateo como alguien que necesita ayuda, como alguien que está enfermo, que necesita un médico. Hermano, yo te hago esta pregunta: ¿cómo tú ves los perdidos afuera? ¿Qué trabajo tú estás haciendo para que la gente escuche el Evangelio? ¿Tú te has detenido a pensar realmente cuál es el trabajo de las misiones? Es extender la obra de Dios aquí en la tierra. Ese es el trabajo de las misiones. Es por eso que aquí el pecado se compara prácticamente con una enfermedad. Pero no solo se compara con una enfermedad, es una enfermedad que se presenta aquí, pero la restauración, y algo de lo que habla Mateo en su evangelio, la regeneración, se presenta como la cura. Es por eso que hay tres cosas y hay tres tipos de pacientes que Jesús no puede sanar de su enfermedad. Tres tipos de pacientes que Jesús no puede sanar de su enfermedad. ¿Saben cuáles son esos? Los que no saben de Él. Y ese es tu trabajo, que la gente sepa de Jesucristo. Jesús no puede sanar a nadie que no sepa de Él.
¿Ustedes se recuerdan lo que pasó en Nínive? ¿Ustedes saben lo que hizo Jonás? El Señor podía destruir Nínive. El Señor podía hacer cualquier cosa con Nínive, pero no hubiera sido alguna obra perfecta si el Señor no manda a alguien que le diga quién era Dios y lo que vendría. ¿Y saben qué pasó? Dios mandó a Jonás y Jonás predicó el Evangelio. Y cuando Jonás predicó el Evangelio, se encendió una gracia de Dios, porque Jonás dijo que Dios era muy compasivo durante 150 años. Nínive fue destruida próximamente. Nínive no quedó ni la ceniza. Pero la gente se arrepintió y durante 150 años escuchó el Evangelio. No era un Dios amoroso actuando sin consentimiento y que sin que la gente conozca. No podía ser así. Entonces nosotros no podemos buscar y no podemos determinar una gente que vive en una clase de vida depravada, porque ¿saben qué? No conocen de Dios. ¿Se recuerdan del hombre natural en 1 Corintios? Dios no puede sanar de su enfermedad a lo que saben de Él, pero se rehúsan a confiar en Él. Esa gente que son buenas, que tienen su perjuicio, que dicen que no van a ir al infierno porque Dios no manda a nadie al infierno, que dicen que Dios es un Dios amoroso, Dios es amoroso, pero se rehúsan a confiar en Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Dios no puede sanar. Dios no puede sanar aquellos que no admiten que tienen esa necesidad. ¿Sabe por qué? Porque la principal causa para que usted sea salvo, hermano mío, es entender que usted es pecador. Es por eso que nosotros vamos a ver, la idea central del pasaje que nosotros tenemos en el día de hoy es que el arrepentimiento es la clara convicción, amado mío, arrepentimiento es la clara convicción de que un pecador, reconociendo a un Dios soberano, capaz de perdonarle y tenerle misericordia. Eso es lo que debe reconocer el pecador. Y 3 puntos muy claros y muy sencillos tenemos aquí. Hermano mío, ¿cuál es mi deber frente a la palabra de Dios y frente al mundo? Segundo, ¿cuál es mi convicción y cuál es mi condición? ¿Cómo actúo yo bajo eso? Y tercero, ¿qué quiere Dios que yo haga? El mismo Mateo se presenta como un apóstol, como un publicano, como alguien perverso, que eran realmente los publicanos, y se refiere a sí mismo como publicano. El único que se refiere a sí mismo es él. Y Mateo era judío, era una persona. O sea, Mateo era judío y le había vendido su alma al imperio romano para cobrarle impuestos a los judíos. Resulta como contraproducente, pero es algo lógico. Y eso era lo que Mateo hacía. Entonces, los judíos en el primer siglo, Palestina y esos sitios, pagaban el 50, el 60 y hasta el 70% de impuestos, cobrados por esos extorsionadores. Los publicanos no eran muy queridos en la sociedad. Eran personas que se les permitía mentirle abiertamente por la clase de oficio que hacían. Entonces, estaban exentos de participar en ceremonias religiosas. Y esta gente amaba el dinero. Amaba a tal punto el dinero que sacrificaban todo lo que hacían y lo que tenían. Sacrificaban familias, sacrificaban tiempo, sacrificaban reputación y todo cuanto era su persona de manera per se por dinero. Dice Timoteo que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y no solo eso, todas sus amistades se alejaban de ellos. ¿Por qué? Porque era un publicano. Era alguien que la gente maldecía. Entonces ahora estaban excluidos de todo contacto con Dios. Y los escribas y los fariseos lo catalogaban como que ellos sí eran justos, pero los publicanos eran alguien completamente depravado. Ahora, ¿cuál es mi deber frente a esto? Las misiones, ¿cómo aplican? ¿Qué hago con esto? Jesucristo fue muy enfático cuando Jesucristo dijo: poned la mirada en las cosas de arriba. Mi hermano, nada que esté aquí en la tierra, nada terrenal puede llenar el corazón del hombre de una manera permanente. Y si no, pregúntenle a Salomón. Es por eso
que nosotros gastamos mucho tiempo, gastamos mucho dinero, gastamos nuestra salud, gastamos todo lo que somos enfocándonos en obtener cosas y nos olvidamos de la eternidad. Y eso es un error. ¿Cuál es mi deber como creyente? La vida del creyente se debe vivir de una manera que yo expongo mi cuerpo, que yo expongo todo lo que soy, que yo pongo todo mi dinero, que yo pongo todo mi tiempo para expandir la obra de Dios aquí en la tierra. Ese es mi deber. Y realmente, cómo yo administro el tiempo, cómo yo administro mi familia, qué mayordomo yo soy, si soy fiel o si soy infiel, cómo yo cuido mi cuerpo, cómo yo hago todo eso, es lo que va a decidir si yo modelo a Cristo. Es lo que va a decidir si yo estoy cumpliendo con mi deber aquí. Es por eso que yo quiero que entendamos que mi deber depende de tres cosas. Prácticamente lo que Jesucristo hizo: predicar la palabra de Dios, servir en una congregación prácticamente y mostrar una entrega total a la obra de Dios aquí en la tierra. Esa es la misión. Y cuando yo digo predicar, me refiero a lo que dice Mateo capítulo 10, verso 7, dice: y yendo, predicar, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Jesucristo hablándole a los apóstoles: predicar porque el reino de los cielos está cerca. En el término de servir, como dice Marcos capítulo 10, verso 43, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor. Hermano, primero abajo para después llegar arriba. Es mejor servir aquí en la tierra para poder reinar en el cielo. Y por último, mostrar una entrega total, como dice Hechos capítulo 6, me parece. Y nosotros persistiremos en la oración, Hechos capítulo 6, verso 5, en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración, servicio, entrega y al final la palabra, predicar la palabra de Dios. Esa es mi parte esencial. Esa es mi deber como creyente aquí en esta tierra. Segundo, ¿cuál es mi condición y bajo cuál convicción yo voy a actuar? Yo voy a hacer eso bajo cuál condición. Realmente entenderlo primero es que yo soy un pecador, que Dios ha perdonado, que debo de ir dando fruto y no solo eso, que debo ser regenerado de mi antigua mancha del pecado. Cuando yo entiendo esa condición y cómo estoy, entonces yo voy a ver esto desde el punto de vista que el Señor lo presenta. Porque si nos vamos a Mateo y cogemos a Mateo como ejemplo, él no era un vivo ejemplo. Él no era alguien que nosotros podamos modelar. Realmente Mateo era un idólatra que había vendido su alma al imperio romano. Se había vendido al mejor postor. Había vendido su reputación, su carácter y su tiempo por dinero. Y nosotros no debemos ser así. ¿Bajo cuál convicción tú actúas como creyente? Entendiendo que somos pecadores. ¿En cuáles cosas tú te enfocas? ¿Es la salvación de los que están perdidos algo que te preocupe? Recordemos a Mateo: era un codicioso, un traidor, un ladrón, un estafador, un extorsionador y un abusador. Eso era lo que Mateo era. Mi condición actualmente quizá no sea esa. Quizá no sea esos puntos que mencionamos ahí. Pero ¿sabe qué pasa? Saliendo del mar de Galilea, Jesucristo viene de predicar la palabra y de conseguir muchísima gente y actuar con muchísima gente. Y había muchísimos hombres. Dice que habían hombres buenos, hombres humildes, hombres decentes, hombres que tenían carácter. Pero se fijó en uno de los que estaba más perdido.
Aquí había hombres que eran completamente intachables. Pero el Señor puso su mirada en el abusador, en el traidor, en el ladrón. El Señor puso su mirada en Mateo, en el publicano. Y no solo eso, sino que independientemente de que fuera todo lo que mencionamos y que estuviera tan perdido, así tan perdido, era uno de los que tenía más necesidad de ser sanado. Mateo era uno de los que tenía más necesidad de escuchar la palabra de Dios para que se arrepintiera. Y su convicción fue tal que dice Lucas 5, y dejándolo todo, le siguió, sin pero ni nada. ¿Saben por qué? Porque mi condición es que una vez perdido, Jesús me salvó. Mi condición, una vez sucio, Jesús me limpió. Y mi condición, una vez lleno de pecado, Jesús me perdonó. Eso hizo con Mateo, eso ha hecho con nosotros, pero no nos podemos quedar aquí, no nos podemos quedar así. Nosotros tenemos que modelar eso, tenemos que predicar la palabra, tenemos que ir donde aquellos que tienen esos perjuicios, que creen que no se van a perder. Y te digo algo, están completamente perdidos. Si tú y yo no le enseñamos la verdad y la palabra de Dios, están perdidos. Pero ellos creen que no se van a perder. Realmente esa es mi condición. ¿Sabe por qué? Porque yo he practicado algunos de esos pecados, como dice Tito capítulo 3, verso 3. Quizás yo no practique todos esos pecados, pero aquí dice que porque nosotros también éramos en otro tiempo, antes de convertirnos en nueva criatura, nosotros éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos con otros. Quizás tú no hagas todo eso, pero por lo menos uno de esos pecados ha practicado. ¿O quién aquí no ha practicado la malicia? O sencillamente la envidia. En nuestro tiempo éramos así. Pero ¿saben qué? Yo he cometido algunos de esos pecados. Yo he cometido muchos errores. Pero mi convicción en la actualidad es que yo soy completamente regenerado. Y yo debo ser ahora con una convicción, como dice Mateo capítulo 13, verso 44. Mateo 13:44 dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y va y vende todo lo que tiene y compra el campo. Y cuando compra el campo, ¿sabe qué hace? Nosotros debemos mostrarle a los de afuera, a los que están perdidos, dónde encontrar ese tesoro. ¿Este es tu trabajo, mi hermano? Pregúntate si lo estás haciendo. Dice que compra el campo. Nosotros debemos mostrarle a la persona dónde encontrar ese tesoro. Nosotros tenemos la responsabilidad de mostrar que los mayores beneficios están para aquellos que siguen al Señor Jesús, que modelan al Señor Jesús. Dice en Lucas capítulo 14, verso 33: así pues, cualquiera de vosotros que renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Tiene que renunciar a todo. Y por último, ¿cuántos quieren? ¿Qué quiere Dios que yo haga? ¿Qué espera el Señor de mí? Lo primero es que Dios debe esperar que yo cumpla mi misión aquí en la tierra. Dice Apocalipsis que nosotros vamos a ser buscados por nuestras obras. Por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y miren lo primero que dice el Señor Jesucristo cuando nosotros estamos en Marcos capítulo 2, verso 17. Él estaba cumpliendo su misión, porque su misión era predicar la palabra, y él venía de predicar la palabra. Pero él dice: ¿acaso los sanos necesitan médico? No, hermano, son los enfermos. Pero ¿saben algo? Los médicos necesitan de los enfermos, porque si nadie se enferma, ellos no van a vivir. ¿Sabe qué pasó?
El primer paso para tú ser salvo es reconocer la necesidad de ser salvado. Y ese reconocer esa necesidad, ¿sabe cuál es? Tú sabes y eres pecador. Tú tener un estado consciente de tu pecado, y ese estado consciente necesita saber que necesita un Salvador, necesita a alguien que pueda hacer algo que nadie más puede hacer. Nosotros no podemos convertir a la gente. ¿Saben por qué? Porque nosotros no somos Dios, ni somos el Espíritu Santo de Dios. Nosotros debemos oír y regar la semilla, como dice Marcos capítulo 4. Nosotros debemos predicar el Evangelio. Nosotros debemos hacer la obra del Evangelio. Nosotros debemos mostrar una entrega en el Evangelio, porque ese es mi trabajo. Pero quien convence y quien convierte a la gente es Dios. ¿Y saben qué? ¿Y saben por qué pasa eso? Porque Salmo 34:8 dice: buscad y ved lo bueno que es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Lamentaciones capítulo 3 verso 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dice Santiago capítulo 1 verso 2 y 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y dice Lucas capítulo 17 verso 3: muy importante este texto, hermanos míos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Dice ese texto. No quiera hacer el trabajo de Dios. Las misiones son importantes, es muy importante, pero te digo algo: Dios tiene su propio trabajo y yo tengo el mío. No hagas el papel de Dios. No trates de convertir a la gente. No trates de convencer a la gente. La gente se convence sola. La palabra de Dios convence a la gente. El Espíritu Santo de Dios convence a la gente. Hermano, lo que más convence a la gente es que tú seas un creyente que lleve fruto a 1000 por uno, y no solo eso, que tú modeles a Cristo. Eso convence a la gente. En conclusión, te voy a decir esto. Te tengo una noticia. Jesús no vino a hacer un equipo de gente buena para que anduvieran con él. Jesús no vino a hacer un equipo de gente decente para que estuviera junto a él. Dice la Escritura: Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. Porque nosotros en otro tiempo estábamos perdidos. Dice Lucas capítulo 19, del verso 8 al verso 10. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bien le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y Jesús le dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. En otros tiempos, hoy en día estamos en la situación más correcta que puede haber, en la situación más apremiante, en la mejor situación. Hoy en día estamos en el punto clave, por varias razones. Primero, si hubiera otra situación más apremiante donde tú pudieras estar, tú puedes entender que Dios Todopoderoso ya te había puesto ahí. Y no solo estamos en una situación tan apremiante. ¿Sabe por qué estamos en esa situación? Porque hoy en día es cuando hay más necesidad de predicar el Evangelio. Hoy en día es cuando la gente más perjuicios tiene. Hoy en día es cuando la gente más necesita el Evangelio, más necesita a Cristo.
Porque cuando nosotros más difícil tratamos la sociedad, cuando nosotros más necesidades encontramos en la sociedad, cuando nosotros más aflicción encontramos en la gente, hermano mío, es una manera de tú decirle a la gente: Cristo sana, salva y liberta. Porque cuando más aflicción hay, es cuando la gente más necesidades de Cristo tiene. Todo afuera tiene necesidad de un Salvador, aunque tienen sus perjuicios. Pero independientemente de eso, tienen necesidad de algo. ¿A que no me adivina de qué? Todos afuera tienen necesidad de un Salvador, pero independientemente de eso, tienen necesidad de un mensaje. Independientemente de un mensaje, necesitan un mensajero. Y ese eres tú. Yo no sé si tú estás dispuesto a hacer ese trabajo. Ese es el trabajo de las misiones. Ese es el trabajo que durante 16 años un mensajero de otro país ha hecho aquí. Completamente convencido de que todos los que están afuera necesitan un mensaje. Dice Romanos capítulo 5, verso 19, dice esto, con eso concluyo. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán, muchos fueron pecadores. Por la obediencia de Abraham, muchos han sido justificados. Pero la ley se introdujo para que el pecado abunde más. Pero cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Y dice el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante el Señor Jesucristo, Señor nuestro. Amados hermanos, tú tienes al Señor Jesucristo. Tú tienes un mensaje. La única petición que yo te digo es que te conviertas en el mensajero. Dios te bendiga. Amante Dios, Padre eterno, Padre misericordioso, Padre bondadoso, que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que tú pongas en mí tanto el querer como el hacer. Que yo que escucho tu palabra pueda compartir esta palabra. Esto no es mío. Usa los mensajeros de tu congregación. Usa a los creyentes. Usa a aquellos que creen que no pueden. Mándanos donde tú quieras, siempre y cuando tú vayas con nosotros. Siempre y cuando se haga tu voluntad. Padre amado, bendice a tu congregación. Bendice tu gente. Y ayúdanos, Señor, a sanar a aquellos que están enfermos. Ayúdanos, Señor, a mostrarle a aquellos que tienen perjuicio y realmente tienen necesidad de un médico. El médico por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. Bendícele y guárdale, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén.